de Dios junto con su esposa. Ambos se dedican dentro de muchas cosas a evangelizar, tienen un testimonio muy lindo que hoy nos va a contar seguramente algunas historias y parte de este testimonio. Hoy vamos a hablar sobre el tema de las finanzas, que a veces nos enredan bastante la vida, a veces no sabemos lo que dice Dios sobre el dinero, sobre cómo manejar las finanzas, entonces queremos hablar y ahondar un poquito más de eso, sobre lo que dice la palabra y qué nos pide Dios al respecto. Entonces, Juan, bienvenido, qué rico que nos estés acompañando hoy. Vamos a grabar este también para que lo sepas. Listo, no hay ningún problema. Ahí guardamos los derechos de autor, que son de Dios, no míos. Entonces, no, muchas gracias, Nati, por la invitación, y a todas las personas que están conectadas también. Muchas gracias ahí como por la atención. Como les decía ahorita, es un espacio donde no quiero pues yo ser el anfitrión, sino que tengamos como también la posibilidad de un espacio interactivo, donde cualquier duda, pregunta o cuestionamiento lo hagamos, porque una de las cosas que Dios nos invita es eso, a no tragar entero. Pablo, el apóstol Pablo dice, tomen lo bueno y desechen lo malo, pero también nos invita a cuestionar las cosas, porque no podemos como tragar entero a todo lo que nos enseñe, porque se trata de eso, de que podamos juntos meditar qué dice Dios acerca del dinero. El dinero es un tema que provoca multitud de emociones en el corazón humano, pero lo chévere de todo esto es que Dios no tiene ningún problema con el dinero. El dinero no es un problema. El único problema que nos habla las escrituras es el amor al dinero. Son dos cosas muy, muy diferentes. Y como decía Nati, nosotros como familia hemos vivido como todas las experiencias, nos metieron, por así decirlo, en una universidad para aprender sí o sí, porque no fue una elección propia. Yo creo que si fuera una elección propia, yo estaría pues como ingeniero mecánico que soy, tratando de hacer plata y buscando como lo que la mayoría de la gente busca, que no es que esté mal, el enfoque es a veces lo que les decía ahorita, que hay en el corazón, porque yo me gradúo, para ir a la universidad tomé un crédito en una entidad, y Dios empezó un trabajo muy maravilloso en nuestro corazón. ¿En qué aspecto? Juan, estás en mute. Ahí me están escuchando. Sí, ahí sí. Bueno, listo. O sea que lo que hablé nadie escuchó. Sí, te escuchamos hasta que tomaste un crédito por la universidad. Bueno, listo. Entonces tomé un crédito en la universidad y Dios ya había empezado un trabajo en el corazón, y una de las cosas que Él empezó a hacer es que tenía que sacar del corazón conductas que no estaban bien, orgullo, soberbia, altivez. Y Él permitió que en los primeros 2 años después de que yo me gradué, eh, me llevó básicamente fue como a conocer a mis padres, a perdonar a mis padres, a volver a entender qué significaba honrar a padre y madre. Y uno piensa, ¿eso qué tiene que ver con finanzas? Ahorita les voy a enseñar lo importante que tanto que tiene que ver el honrar a padre y madre. Entonces, pasaron 2 años, la deuda pasó de 23 millones de pesos casi a 42, porque la entidad tenía unos intereses desbordantes. Y yo solamente le decía a Dios, Dios, pues yo no es que no quiera trabajar, yo es que no quiera pagar, yo quiero pagar, quiero trabajar, pero no resulta. Yo hacía un chiste, yo decía, con las hojas de vida mías ya están envolviendo aguacates en los semáforos, porque había hecho tantas solicitudes, pero eso no resultaba. Y bueno, hubo momentos de angustia, claro que sí, yo me preocupaba, había gente que me decía, usted va a dejar a sus papás sin las cosas materiales que hoy tienen. Y ese no era el anhelo del corazón. Dios tenía, como les digo, un trabajo en el corazón. Un día recibo un seminario, ahí les dejo pues como abrebocas, porque creo que Nati me dijo que tenemos más o menos una hora, pero el seminario que yo dicto, para darlo como al detalle, puede durar más o menos unas 3 horas, que es un seminario donde le enseño a la gente cómo salir de las deudas a través de la palabra de Dios. Claro que con Nati, cualquier persona que quiera una asesoría, pues con mucho cariño también lo hacemos mi esposa y yo. No cobramos nada por lo que hacemos, somos una familia que es completamente interdenominacional, no tenemos como una etiqueta en el corazón pues para decir, es que somos católicos o cristianos. No, hemos aprendido a respetar católicos, cristianos, porque entendimos como familia que la esencia no es una religión, que la esencia es comenzar a establecer una relación personal con Dios, y al establecer una relación personal con Dios, Él empieza a hacer un trabajo muy bonito en el corazón y empieza a enseñarnos como todas las cosas.
Entonces yo asisto a un seminario. Cuando termina el seminario, este hombre se acerca a mí y me dice, ve, yo siento en mi corazón que Dios te va a usar para multiplicar lo que yo enseñé. Yo no le presté atención ese día, pero básicamente ha sido una palabra que se ha cumplido durante muchos años porque me siento con personas de toda parte. Hoy en día, pues la virtualidad nos ha dado la posibilidad de reunirnos con personas de toda parte del mundo a enseñarles lo fácil que es producir dinero guiado por Dios. Porque, como les decía ahorita, el problema no es el dinero. Llévense eso en sus corazones. El problema es el amor al dinero, porque la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, una de las cosas que cuando comencé a tener una relación con Dios fue que le dije a Dios, Dios, yo no quiero ser un oidor, yo quiero ser una persona que lo que escucho o lo que me enseñan, ayúdeme por su Santo Espíritu a aplicarlo. Y eso fue lo primero que hice. Entonces, una de las primeras cosas que nos enseñaron para salir de dudas era poner la cara. Entonces yo me iba para esta entidad financiera y yo les decía, mire, es que a mí me enseñaron a dar la cara, yo no tengo trabajo, pero a mí me dijeron que yo podía abonar y esa señora se me reía porque la cuota mínima para pagar cada mes eran 800.000 pesos y yo llegaba con 50.000 pesos y esa señora se burlaba de mí. Pero es que yo quería ver si lo que yo estaba aprendiendo era verdad o simplemente era una carreta más. Entonces, creo que ahí es donde está la diferencia entre la religión y la relación, porque la religión te quiere enseñar como un montón de fórmulas y de métodos para llegar a Dios, mientras que una relación personal con el Espíritu Santo, Él te va guiando y Él te va diciendo, Él que conoce tu corazón y que conoce el enfoque, conoce el pasado, conoce el presente que estás viviendo y es el único que conoce el futuro, Él sabe hacia dónde te lleva. Y en mi caso personal me tenía que enseñar sí o sí, de una manera experimental, que todo lo que yo estaba haciendo tenía un respaldo, primero en Dios y segundo en que si yo colocaba mi fe en Él, esto iba a tener una respuesta. Le estaba contando a Nati que hace 10 minuticos que nos conectamos para hacer una prueba de sonido que tenía ganas literales de llorar, porque le estoy ayudando a unos niños con un tema de darles un buen regalito para diciembre. Y ayer coticé unos tenis, yo di mi paso de fe, coticé, tan, hice todo lo que tenía que hacer. Y esta mañana una de las personas que le coticé me llamó y me dijo, vea Juan, no le diga a nadie, pero le voy a regalar 20 paros de zapatos. Entonces yo literal tengo el corazón así grande, emocionado, porque es ver que Dios, cuando tú das un paso, Él da 1000. Así siempre lo he visto. Ese 0.01 que yo hago es el 99.9 que activa lo que Él es capaz de hacer, porque la palabra dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, de verdad que es impresionante. Entonces yo voy a esta entidad financiera, le digo a esta persona, yo voy a abonar 50.000. Ella se me ríe y me dice, Juan, yo no le puedo recibir 50.000 pesos. Yo le dije, pues si usted no me lo recibe, es mi número de cuenta y yo los consigno. Esa fue la primera vez que tomé la decisión de comenzar a pagar esa deuda y salir de ese problema. Hoy doy 50.000 pesos y yo dije, bueno, señor, aquí hice mi primera semilla, tengo expectativa. Pasaron 8 días, me invitaron a un congreso de jóvenes a Bucaramanga. Y cuando terminé de dar el congreso, nosotros como familia nunca cobramos nada por lo que hacemos. Y mucha gente a veces nos dice, Juan, entonces ¿ustedes de qué viven? Y es como lo que les acabé de contar de los tenis. Yo hago lo que me toca hacer y como la palabra de Dios dice, si yo busco el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, esas añadiduras comenzaron a pasar en mi vida. Yo salgo de este congreso, me dan una ofrenda, algo que no pedí, pero me lo dieron. Y lo primero que hago es que ya había aprendido otro principio del que ahorita les hablo un poquitico, que es el diezmo. Separo mi diezmo e inmediatamente los 450.000 pesos que me sobran de esa ofrenda, voy nuevamente allá al lugar donde debía de consignar para mi deuda y, y abono. Entonces señora me dice, ve, este ya viene otra vez a abonar y se reía. A los 2 días voy en un bus de Circular Sur para una conferencia al Hotel Dan Carton, cuando yo siento una voz en el corazón que me dice, Juan, me hace el favor y se baja aquí y le regala a un amigo suyo 20.000 pesos que él necesita y le digo yo a Dios, ay no sé si es cansón Dios. ¿Cómo así que lo va a regalar los únicos 20.000 pesos que tengo a este amigo? Voy para el Hotel Dan Carton, me bajo aquí, me toca irme a pie. Me tenía que bajar en el Aguacatala, de la Aguacatala al Hotel Dan Carton, hay bastanticas cuadras. Y fuera de eso me tenía que regresar. Entonces yo digo, madre, ¿cómo me va a regresar caminando? Pero bueno, obedecí, no le boté mente a eso, que ahí es donde empieza como la lucha de nosotros cuando Dios nos pide algo. Porque al final los principios que Dios enseña no son sino una oportunidad para que tú seas libre. Libre de la codicia, libre de la avaricia, libre del querer vos tener el control, libre del temor al futuro, al día de mañana. Tantas cosas que cada uno de los principios comienzan a hacer en nuestro corazón. Entonces yo le doy estos 20.000 pesos a este muchacho y cuando estoy saliendo de esta casa, recibo una llamada en una de esas panelas que uno tenía en ese tiempo, celulares grandotes,
y alguien me llama de los Estados Unidos y me dice, Juan, dame el número de tu cédula que alguien te quiere regalar algo. Y yo dije, pues bueno, doy el número de mi cédula y cuando veo por Western Union me habían consignado 1.260.000 pesos. Entonces yo dije, wow, ¿qué es esto tan teso? ¿Esto por qué pasa? Entonces empecé a recordar que era que estaba aplicando lo que había aprendido. Y por eso la fe dice que la fe es algo activo. La fe no es simplemente decir, ah, sí, yo creo en Dios. No. Pero si tú crees en Dios, tienes que ir a escuchar y a leer lo que Él dice en su palabra y que lo comiences a poner por obra. Ahí es donde de verdad la fe se desata. Y les quiero decir esto, si alguno de los que me está escuchando en esta tarde tiene deudas, si usted ora y ora y ora, Dios no va a hacer absolutamente nada por su deuda. Porque Dios, yo me lo imagino así, Dios está aquí, aquí al lado está el Hijo, y Dios y el Hijo se pegan un codazo y Dios le dice a Jesús, Jesús, oíste, cuando, es solamente poner un ejemplo, cuando Natalia Gil me dijo a mí que iba a pedir prestado. Entonces Jesús y el Padre se ríen y dije, no, ella tomó la decisión solita, le fue a pedir prestado y mire, ahí está toda embalada y ahora nos está diciendo que la saquemos de deudas y eso no funciona así. Porque Dios, una de las cosas que nos dice es encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces mira que nosotros muchas veces en el área financiera, la gran mayoría, por no decir el 100% de las decisiones financieras, pocas veces se las consultamos a Dios. Cuando ya nos vemos enfrentados a un montón de situaciones difíciles, ahí sí viene pues el Dios bombero y le empezamos a decir a Dios, Dios, ayúdame, sáqueme esta deuda. Y Dios dice, no, es que yo no puedo hacer nada. Pero cuando yo comienzo a escuchar que una de las primeras cosas que tengo que hacer es dar la cara, pedir perdón y crear un acuerdo de pago para salir de ese problema, ahí es donde Dios se empieza a mover y dice, bueno, este ya está entendiendo o esta ya está entendiendo, ahora sí el Padre le dice al Hijo, bueno, Jesús, vaya, dígale al Espíritu Santo que comience a ayudar a Nati, que ya fue y dio la cara a Bancolombia, ya quiere pagar sus tarjetas de crédito, ya quiere pagar sus créditos, ella ya va a empezar a hacer un presupuesto acorde y no se va a comprar vestidos que no se debe comprar, no va a irse a pasear a donde no se debe ir a pasear, va a empezar a hacer las cosas de una manera racional, porque ahí es donde Dios empieza a glorificarse. Entonces, en mi caso, yo comienzo a dar esos pasos, doy la cara, pido perdón en el lugar donde debía la plata y comienzan a pasar estos milagros. Entonces, lo primero que hago con ese 1.260.000, aparto otra vez mi diezmo e inmediatamente comienzo a llevar lo que tenía que llevar y ya empecé a ver que Dios empezó a responderme con creces. Soy súper feliz. Otra de las herramientas que aprendo es que me enseñan a hacer un presupuesto de fe. ¿Qué es un presupuesto de fe? De una manera muy sencilla. Todas ustedes son financieras, trabajan en Bancolombia, son súper tesas en ese aspecto y saben que un presupuesto de ingresos menos egresos te va a dar una diferencia. En la mayoría de los casos esa diferencia es que negativa. ¿Por qué? Porque tenemos deudas y porque tenemos a veces compromisos que superan lo que nos ingresa. Entonces, el presupuesto de fe es que como usted ya sabe cuánto necesita pagar cada mes, entonces esa ya es una cantidad fija. ¿Cuánto te vas a animar por fe a que te ingrese para que tu diferencia sea positiva? Pero aquí es donde está el gran peligro. Ese es el gran peligro que yo le enseño a la gente. Y es que si tú te animas a pedirle a Dios que te dé una diferencia positiva, Él te va a respaldar, Él lo va a hacer. Pero esa diferencia positiva tiene un pequeño, por así decirlo, tentación. Y la tentación es que, ay, no, mira, acabo de salir el iPhone nuevo, acabo de salir el carro de moda, acabo de salir el vestido que yo quiero. Ay, me acabo de mandar mi amiga por Instagram los últimos cosméticos, el último vestido de baño. Lo que pasa es que ahí es donde volvemos a caer al mismo círculo vicioso. No está mal uno anhelar cosas, Dios te las puede dar. No, no más. Yo miro esta nevera que tenemos hace 8 días que Dios nos la regaló y yo digo, wow, ¿en qué momento nosotros pudimos comprar una nevera de estas? Ahorita si quieres se las muestro para que vean que es uno de los últimos testimonios. Lo que pasa es que mi esposa me está diciendo que no se las muestre porque la cocina no está arreglada. Pero el punto es este, que Dios se descresta en darte los anhelos de tu corazón, pero Él lo que sí nos pide a nosotros es que seamos un poquitico ordenados con nuestras finanzas. Y entonces yo hago este presupuesto de fe y recuerdo que el presupuesto de fe le digo yo a Dios, tengo que pagar esto, la cuota del ICETEX, la cuota de acá, la cuota de allá, ayudarle a mis papás, porque ya en ese tiempo todavía no me había caso y dije, voy a asumir los servicios públicos de mi papá y de mi mamá. Quiero darles a mis papás una comidita, siquiera cada 15 días, donde yo los pueda honrar, quiero darles un paseo también, porque esa es una de las cosas que yo le decía ahorita a Nati cuando Nati me dijo que iba a dar esta conferencia, pues yo inmediatamente le digo a Dios, Dios, ¿de qué debo de hablar? Y él me empieza a colocar cosas, pero habló al corazón muy fuerte y me dijo, pregúntale a todas las personas que te van a escuchar cuál es el propósito de por qué hacen hoy en día lo que hacen con sus vidas en el área profesional. Si lo que estás haciendo lo haces porque te toca,
o si lo que estás haciendo lo haces porque de verdad en torno a eso hay una pasión, porque son dos cosas muy diferentes. Lo que me toca va a ser difícil, me va a generar conflicto, me va a generar problema. Voy a mirar si mi jefe me gusta o no me gusta y se me olvida que las cosas las debo de hacer como para Dios y no para como los hombres. Y otra cosa que habló muy fuerte a mi corazón, Dios, es que les recordar a todos la bendición tan grande que hay en el honrar a padre y madre. Es la única parte de las escrituras donde cada vez que Dios dice honre a padre y madre, Éxodo 20 y Efesios 4, te dice honra a tu padre y a tu madre y tira bien todos los días de tu vida, serán alargados tus días sobre la tierra, todo lo que emprendas te será prosperado. Y nosotros muchas veces nos olvidamos de los esfuerzos que hicieron nuestros padres para educarnos, para darnos desayuno, almuerzo y comida. Yo hoy día que soy papá y que veo, que no lo digo en un tono ni siquiera de que me preocupe, pero veo, si lo hiciera financieramente, cuánto puede costar sostener una sola hija que tenemos. Es un costo financiero alto, pero como amo a esa niña con todo mi corazón, lo único que hay es decir, wow, qué bacanería el poder darle a nuestra hija todo lo que le podemos dar y saber que eso me lleva inclusive a valorar y entender que mis papás, somos tres hijos, dos mujeres, una mayor, una menor, yo soy el sándwich, el de la mitad, pero hoy en día decimos cuánto vale mercar, cuánto vale un colegio, cuánto vale una casa, todo lo que implican, ustedes saben, financieramente. Entonces, cuando yo hago este presupuesto de fe, una de las primeras cosas en las que pienso era en que le iba a retribuir a mis papás todo lo que ellos hicieron por mí y fue maravilloso. Yo le pongo a Dios y le digo, Dios, para yo vivir decentemente, año 2004, yo debo de ganarme 2.300.000. Y así lo puse en una hoja que la tengo por ahí todavía guardada y sigo orando. Recuerdo que una de esas noches, antes de lo que les voy a contar lo que me pasó, yo me voy para con Dios a leer la palabra, a orar, y oro muchas horas. No es importante las horas porque eso no es importante. Yo no estoy hablando de mí, estoy hablando del que hace todas las cosas, que es Dios. Pero ese día yo tengo una experiencia muy linda con Dios que no la voy a contar, no es importante. Y a los 2 días me llaman de Sofasa. Yo llego y hago todo el proceso de selección en Sofasa, termino ganándole a varios ingenieros y cuando terminó todo el proceso me entregan el contrato de trabajo que decía Juan Carlos Cardona, Stad Fabricación Pintura, salario 2.300.000 y yo inmediatamente comencé a llorar. Entonces la psicóloga me dijo, está muy feliz y yo le dije, no, sí, estoy súper feliz. Pero a pesar de que yo no podía contar eso porque a veces no podemos hablar directamente de Dios y uno tiene que ser prudente y ser guiado por la voz del Espíritu Santo para que no te vean por ahí como una persona religiosa, yo internamente tenía esa felicidad en mi corazón de decir, wow, mi papá, Dios, me contestó una oración y ese presupuesto que yo hice me lo está regalando. Y fue así, inmediatamente comencé a trabajar, no pasaron 6 meses en que mi salario pasó de 2.300.000 a 3.200.000. Me pasaron de un cargo de staff a un cargo de responsable de grupo, que ya tenía que dirigir personas, y para hacerte la historia corta, en casi los siguientes 2 años yo ya me ganaba más de 4 millones de pesos. Y yo le decía a Dios, wow, Señor, definitivamente tú eres de una fidelidad impresionante, porque nunca en ese tiempo de trabajo en Sofasa le robé a Dios un peso de mi diezmo. El diezmo es una cosa que mucha gente cuestiona porque dice, como un sacerdote, yo le voy a dar a mi sacerdote un 10%, ¿cómo le voy a dar a un pastor mi 10%? Pero lo bonito es que la relación con Dios es personal y como la relación con Dios es personal, yo nunca cuestioné cuánto era. Hubo vacaciones en las que a mí me podían entrar 12, 13 millones de pesos y mi esposa me decía, Juan, le vas a dar 1.300.000 a Rubén. Nati lo conoce, en ese tiempo yo iba a un grupo de oración donde me formé y donde me enseñaron muchas cosas bonitas para acercarme a Dios. Y yo no le botaba mente a eso, la verdad. Nunca cuestioné eso, simplemente dije, 1.300.000 no es mío, esto va para la persona que me está enseñando y él ya verá qué hace con eso, porque creo que es uno de los problemas de por qué a veces la gente no diezma. Empiezan a decir, pero ¿cómo yo le voy a dar el diezmo a un pastor, a un sacerdote o a una persona que enseña de Dios? Eso es entre usted y Dios. Si yo estoy en paz con Dios, lo demás es añadidura. Y yo lo único que veía era que en la medida que yo cumplía principios de dar, que es la regla de oro, Dios dice que dando es como se recibe. En la medida en que yo doy de esa misma forma voy a recibir. Dice, si lo haces escasamente, escasamente vas a recoger, pero si lo haces en abundancia lo vas a hacer. Miremos, por ejemplo, la agricultura. No tendría sentido que una persona sembrara una semilla de papa y que de esa mata de papa le saliera una papa. Entonces uno diría, no, qué pereza, uno por uno. Eso no tendría sentido. Una matica de maíz. Sembras un grano de maíz y vas a recoger de la mazorca un grano de maíz. Pero Dios nos enseña a través de la agricultura lo maravilloso que es que, por ejemplo,
de una mata de maíz pueden salir, pongámosle muy exagerado 10 mazorcas, un ejemplo. Pero de cada mazorca, la mazorca que menos granos te da, te va a dar un promedio de 400 granos. Entonces imagínate qué maravilloso saber que tú siembras un granito y Dios de entrada ya te está diciendo, te voy a dar 400 granitos. Ahí es donde uno ve que la agricultura y como dice la palabra de Dios, que la misma creación da testimonio de él para enseñarnos cosas. Entonces usted es el que decide, usted es el que dice, yo quiero dar poco o yo quiero dar mucho. Si lo haces poquito, poquito vas a recoger. Pero si tú siembras bastante y bastante, ¿qué comenzó a pasar en nuestras vidas? Que en la medida en que nos acercábamos a cumplir esos principios y a extendernos a la necesidad de las personas, Dios fue demasiado fiel. Estos días hacía un audio, yo tengo un grupo en WhatsApp que son como unas 100 y pico de personas y una difusión donde todos los días les enseño a la gente un poquitico de la palabra de Dios. Yo tengo una muy buena cercanía pues como con Jordán. Sí, pero eso se siente mucha bulla en mi vida. Ah, bueno, muy bien. Entonces, yo tengo muy buena cercanía con Pablo, con Juan David, con Mónica, con todos ellos, porque con todos ellos empecé también en una fundación que se llama Vida en Excelencia. Ellos, Dios ya los llamó a todo lo que es aprender, servir y vivir, y lo están haciendo de una manera maravillosa. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que en ese tiempo, cuando yo empiezo a trabajar en Sofasa, ya no podía ir yo a viajar a dar testimonio a colegios, a universidades y empresas. Entonces yo llamaba a la fundación y yo decía, ven, ¿y quién va esta semana para cualquier lugar? Entonces me decían, ay, mira, por ejemplo, Pablo Velázquez va para Armenia. Entonces yo calladita la boca, porque la palabra de Dios dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Yo no tengo que ir a decir, ay, yo hoy di 10 mercados, ay, yo le acabé de dar 100.000 a mi mamá. No, cuando tú haces eso, inmediatamente la Biblia dice que eso se te es contado como un trapo de inmundicia. Y si ustedes no saben qué es un trapo de inmundicia es que en el Antiguo Testamento no habían toallas higiénicas. No había rapigel, nosotras, doble tela, toda esa tecnología de hoy en día, sino que el trapo de inmundicia era que cuando la mujer tenía el periodo menstrual, primero la apartaban porque la consideraban inmunda y lo que se colocaba en su órgano genital era un trapo que obviamente iba a quedar impregnado de la sangre y a eso se le llamaba un trapo de inmundicia. Entonces Dios compara cuando yo salgo a decir lo que hago, como a decir, wow, mira lo que acabé de hacer, Él lo compara con un trapo de inmundicia porque Dios dice, yo no necesito sacrificio, yo lo que necesito es tu corazón. Y si mi corazón está alineado a una buena intención, yo voy a comenzar a ver que la aplicación de estos principios, calladito la boca, nadie se tiene que dar cuenta, Dios empieza a desatar de una manera maravillosa y poderosa todo lo que hace. Hace poquito en uno de los audios que hice en el grupo, yo recuerdo que mi hija Juanita, que hoy en día tiene 14 años, pero en ese tiempo tenía 6, yo le dije, Juanis, ¿para ti qué es un milagro? Ella me dice, papá, para mí un milagro es que a veces yo no tengo yogurcito y tocan la puerta y alguien viene y nos trae un mercado y en ese mercado viene el yogurcito. Y yo dije, wow, tan maravilloso lo que he sembrado en mi hija, porque en ese tiempo de trabajo en Sofasa, yo lo que era identificar algunas necesidades de personas cercanas, familia, y yo iba y hacía mi mercado y a la par que mercaba para mí, mercaba para una niña que se llama María Sofía, porque ella en ese momento sus papás tenían una dificultad económica, entonces yo le decía a Chule, si mi hija come bien, que María Sofía coma bien, y yo le hacía la lonchera completa, pasábamos, después de que salíamos de ahí a la mayorista de mercar, y le dejábamos a ella su mercado. Entonces, años después, porque yo tengo una dificultad en mi vida, sufro una enfermedad, y esa enfermedad hace que pierda mi trabajo en Sofasa, pero esa enfermedad de un propósito maravilloso, porque mi esposa y yo llegamos a un momento donde nos vimos los dos sin trabajo, sin ingresos, y donde dijimos, bueno Dios, hemos aprendido todo lo que hemos aprendido y vamos a seguir confiando en ti y vamos a ver si lo que Dios dice en su palabra es verdad o esto es una mentira y esto es una carreta más. Y les puedo decir que ya son más o menos unos 10 11 años que yo no produzco un salario, donde yo pueda decir de pronto como alguien que trabaja que el 15 o el 30 tiene una, un salario o que ahorita pues el 30 van a recibir una prima, no. Yo no produzco una moneda de peso, pero he aprendido que aplicando los principios y que enfocado en lo que tengo que hacer, Dios ha traído a esta casa mucho más de lo que nosotros necesitamos. Hace 2 días estaba en el Tesoro y una amiga me decía, Juan, ¿cómo has pasado esta pandemia? Y yo tuve que agachar mi cabeza porque yo le decía, wow, y es que si yo te digo todo lo que ha pasado en esta pandemia, la gente pensará que somos como soberbios, altivos, que estamos haciendo como alusión a que somos especiales y de especiales no tenemos nada. Si usted quiere ver defectos, véngase una semanita para mi casa y vive con nosotros 8 días y se va a dar cuenta que somos personas comunes y corrientes
que todavía estamos luchando a veces con ansiedades, con muchas cosas que tenemos de defectos. Estos días mi esposa y yo hablábamos de tanta falta de amor que a veces nos falta por el prójimo. Tenemos defectos como cualquier ser humano, pero lo que sí hemos decidido es, Señor, o todo o nada. Y en ese todo o nada le dijimos a Dios, bueno Dios, estamos aquí los dos sin empleo, tenemos que pagar un arriendo en esa época en la Huacatala donde vivíamos, el poblado, estrato 6, servicios, colegio, todo lo que había que pagar. Y yo recuerdo que en medio de todas esas dificultades, yo estaba columpiando a mi hija, en ese tiempo ya tenía muy poquitos años, yo la estoy columpiando, obviamente me estoy cuestionando de todo lo que está pasando, tengo una enfermedad, perdí mi trabajo, mi esposa no tiene trabajo, y ustedes saben que por debajo de las puertas siguen llegando las cuentas. Yo estoy ahí columpiando a mi hija, habíamos regresado a los Estados Unidos que habíamos cometido un error financiero, donde mi esposa me dice, Juan, yo estoy muy cansada de todo lo que estamos pasando, cumple con esa tarjeta de crédito de Bancolombia, no le estoy haciendo publicidad a Bancolombia, eso no es publicidad política pagada. Compré unos tiquetes y nos fuimos para American Airlines, para los Estados Unidos, porque mi suegra vivía allá. Y cuando llego de los Estados Unidos, ahí empieza otra vez Cristo a padecer, porque ¿de dónde voy a pagar 2 millones de pesos de una tarjeta de crédito? Pero me acordé otra vez de los principios y dije, Señor, voy a aplicar los principios, voy a ir a dar la cara, no tengo de dónde pagar. Pedí perdón y le dije, bueno, Dios, usted me va a ayudar y me va a respaldar. Me voy para una oficina de Oviedo de Bancolombia. Y la niña que me atiende, muy querida, me dice, vea, don Juan, yo sé que está atrasado, que no puede pagar. Yo internamente sabía que me había equivocado porque yo no quería volver a tomar prestado, pero tomé prestado y me equivoqué, como cualquier ser humano. Y esta niña me dice, va, si usted hoy me trae 900.000 pesos, yo le perdono el 100% de lo que debe, que son como 2 millones algo, más los intereses. Entonces yo dije, wow, pero ahí mismo entra la mente racional y dice, pero si 2 millones y pico son bastante, 900 también es mucho porque no tengo un solo peso. Entonces yo le digo a Dios, Dios, ¿qué voy a hacer? Pero mira, pedí perdón, di la cara y de una forma sobrenatural me aparecen en mi cuenta los 900.000 pesos que necesitaba. Entonces ahí es donde lo que ahorita te decía, está la tentación. No hay mercado, la niña necesita tenis, qué bueno esto, aquello, lo otro. Pero no, yo fui radical y creo que fue una de las cosas en las que Dios empezó a ver en mi corazón y por eso me empezó a respaldar. Literal, los 930.000 pesos que tenía que pagar en Bancolombia, fui los pagué y liberado otra vez la deuda. Y ese día tomé una decisión. Si usted no es un buen mayordomo, lo tiene que hacer. Cogí la tarjeta de crédito, la corté y dije, nunca más vuelvo a tener una tarjeta de crédito. Te estoy hablando de hace 9 años donde yo no tengo una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito no es mala ni es buena, simplemente es lo que te digo, qué produce ella en tu corazón, porque te puede dar el sentido de seguridad donde tú dices, no, si yo pongo esto a 2 o 3 cuotas, no pasa nada, pero ese donde no pasa nada es donde se va creciendo esa bola de nieve. Y yo me acostumbré a un estilo de vida donde si yo tengo gasto, si no tengo, no gasto y no pasa nada, porque al final digo, bueno Dios, si hoy no me lo diste, es porque no lo necesitaba. Y si tú me lo quieres dar, por algún lado va a llegar. Porque mira que una de las cosas a las que nos vimos enfrentados fue que estábamos los dos sin trabajo, como te contaba ahorita, y mi esposa me dice, Juan, hay que pagar arriendo, hay que pagar esto, y yo le digo, bueno, Dios, usted verá. Entonces le estaba contando, empiezo a columpiar a mi hija, me llegan unos sobres, pasa don Darío, un señor que era el portero de esa unidad donde vivíamos, me entrega 2 sobres, la prepagada para pagar, otra cosa para pagar, y en otro sobre, una señora que estaba enfrentando un problema llega y me dice, Juan, muchas gracias por ayudarnos, Dios te bendiga. Y cuando miro en el interior habían 200.000 pesos, entonces yo dije, wow, qué bueno. Aparté mis 20.000 de diezmo, los metí a otro sobre y con esos 180.000 pesos cogí el carro y me fui para la mayorista y compré verduras y frutas y ya teníamos que comer. Entonces súper agradecido con Dios. A los 3 días cumplo años, por allá en el mes de enero, y a mi casa empezaron a llegar un montón de gente. Y yo decía, ay, pues yo no tengo plata, no tengo invitación de nadie, pero empezó a llegar gente y yo veía que la gente me daba regalos y me daba sobres. Cuando miré al final, me habían regalado 300.000 pesos. Hago exactamente lo mismo, aparto mis 30.000 de diezmo y con el resto voy y pago otra cosa que tenía que pagar. A los 2 días me voy para la casa de Rubén y cuando llego donde Rubén le tenía 50.000 pesos para dar de diezmo. Y él me dice que son de esas cosas que uno no olvida, porque ahí también vi uno el corazón de las personas que te están enseñando. Él me dice, mi viejito, no, no me des. Yo le dije, Rubén, no, es que yo esto no lo cuestiono. Si ahí la palabra de Dios dice que eso es de Dios y que yo se lo tengo que dar al que Él me guíe, y que si yo doy mi diezmo, Él abrirá los cielos y derramará bendición sobre mi vida hasta que sobre y abunde, Él lo va a hacer. Y fuera de eso me dice que una de las cosas que hace el diezmo es que dice que trata de mí al devorador. El devorador, no me gusta mencionarlo, pero es realidad, es Satanás y él empieza a coger tu economía y en ese tiempo, en ese tema económico, se te daña el electrodoméstico, se te daña el carro, te enfermas,
¿Por qué? Porque cuando yo no diezmo, mi economía no tiene la protección de Dios, pero cuando yo diezmo, una de las primeras cosas que dicen las Escrituras, si lo quieren leer, está en el libro de Malaquías, a partir del capítulo 3, verso 10, donde dice, Dios le coloca una conversación a la gente y le dice, ustedes me han robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas, malditos sois con maldición. No te maldice a ti, sino que maldice tu actividad económica, para que lo tengamos claro. Y ahí es donde lo que decía, se te daña el electrodoméstico, se te enferma el hijo, se te va la plata. Yo conozco mucha gente que es el 15 o el 30, a las 12 del día le consignan la plata y a las 12:30 ya no tienen un solo peso. ¿Por qué? Porque lo que les estoy diciendo, no queremos aplicar los principios, queremos seguir viviendo en nuestras fuerzas y por donde el agua viene, por ahí se va. Entonces Rubén me dijo, no, yo no te quiero recibir eso. Y yo le dije, Rubén, no, 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 recíbamelo y eso es entre Dios y yo. Entonces yo entrego mi diezmo, eso fue un martes. Al miércoles un amigo al que le estaba ayudando con un problema que él tenía, actitudes de alcoholismo, de drogadicción, narcotráfico, muchas cosas, yo le estaba ayudando. Y él me llama y me dice, hola Juancho, mira, es que llevo 3 días sin dormir. Y yo le dije, ¿por qué no estás durmiendo? Y dijo, no, 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 no es nada raro. Simplemente es que Dios ha puesto en mi corazón que te dé algo. Y él me dice que vos lo necesitas y yo lo puedo hacer. Entonces yo le dije, no, pero es que yo no te ayudo a vos para que me des nada, yo te ayudo con mucho cariño. Me dijo, este cansón, porque él lo trata a uno así, pendejo. Entonces dame el número de la cuenta y no molestes. Yo le dije, no, no, Pipe, yo no quiero hacer esto, yo no lo quiero hacer. Me dijo, tan cansón que sos vos. Pásame a Jenny. Yo le pasé a Jenny, Jenny le dio el número de la cuenta. Yo me voy ese día para el centro, tengo que hacer una vuelta en el centro de Medellín. Cuando regreso, mi esposa me dice, Juan, yo no sé leer bien las cifras en la cuenta que dice ahí. Cuando yo miro, me habían consignado 10 millones de pesos y yo pues lo único que pude hacer fue arrodillarme y ponerme a llorar porque el único, y aquí voy a ser muy radical, el único que tiene que saber tu necesidad es Dios. A lo sumo, tu esposa, porque es pues parte de tu vida, aunque yo soy del pensar que uno a la esposa no le tiene que contar todos los detalles si no hay necesidad. Y es maravilloso porque yo aprendí de parte de las personas con las que me formé que un milagro es aquello que solamente lo sabe usted y Dios. Y ahí es donde uno ve la evidencia. Entonces, cuando yo voy a la intimidad y le cuento a Dios mis necesidades y sé que estoy en paz porque he aplicado los principios, porque eso es la fe, aplicar lo que aprendas, Dios que conoce tu necesidad, Él te va a sorprender. Y te cuento, nos pasa esto, eso nos ayuda para vivir un tiempo. Y no solamente me pasa esto, sino que otra persona de la agencia de arrendamientos en ese tiempo me llama un señor que nunca se me va a olvidar, don Juan Gonzalo de Arrendamiento La Guacatala, y él me llama y me dice, oiga, don Juan, ¿ustedes quiénes son? ¿Quiénes son? Y yo le digo, ¿por qué don Juan Gonzalo? Estaba ahí con mi esposa Jenny. Me dice, es que por aquí vino una persona y él me dice que no diga quién es, pero les acabo de pagar 15 meses de arriendo. Y yo simplemente decía, wow, señor, qué impresión estas cosas que nos están pasando. Pero era Dios como confirmándonos y diciéndonos, vea, usted no salió de Sofasa por un capricho mío. Usted tenía que salir de ahí porque en su corazón lo único que había y la forma como usted hacía de bien su trabajo, no estoy siendo orgulloso, sino que desde el primer día que pisé la empresa le dije a Dios, Dios, tu palabra dice que todo lugar que toque la planta de mis pies será declarado bendito. Y yo aquí voy a hacer un testimonio tuyo, Padre. La palabra de Dios dice que soy la luz del mundo, que soy la sal de la tierra, que hagamos todas las cosas como para Dios, no para ser vistos por los hombres. Porque si lo hacemos como para ser vistos para con los hombres, de ellos vamos a recibir su recompensa. Y como te decía, empecé a progresar demasiado rápido en Sofasa. Un día el que era mi jefe en ese tiempo, en una de esas entrevistas de seguimiento que te hacen, llega y me dice, lo puedo contar ya, no trabajo allá, no estoy hablando de mí, simplemente le estoy dando honra y gloria a Dios. Pero él llega y me dice, Juan, pasaste de ser uno de los 150 ingenieros de esta planta a convertirte entre los 3 mejores ingenieros de esta planta en un muy corto tiempo, porque logré unos resultados que yo decía, wow, esto solamente lo puede haber hecho Dios. Y una de las cosas que comencé a aplicar es que en mi corazón le decía todos los días, Dios, Dios, que en mi corazón esté tu amor y esté tu humildad. Entonces, dentro de Sofasa, el que trapeaba era mi amigo, la de los tintos era mi amiga, el operario era mi amigo. Yo nunca me vi como con esa bata blanca de ingeniero mecánico de AFI que decía, wow, yo soy el ingeniero mecánico de AFI, entonces yo tengo más valor. No. Una de las cosas que me enseñó mi papá desde muy chiquito, Juan, la autoridad no te la van a regalar, tú te la ganas, con el ejemplo, con las ganas. Y por ejemplo, trabajé en una zona de recuperación de la parte de ensamble, donde muchas veces nos tocaba realinear carros. Y a mí no me importaba ponerme un par de guantes, coger herramientas neumáticas y tumbar llantas, hacer lo que fuera.
Cuando teníamos problemas, yo era uno más del grupo. Yo no simplemente decía, yo soy el jefe, el ingeniero, wow, el que habla otro idioma, todas esas carajas, no. Soy uno más del grupo y eso me empezó a llevar a que la gente me quisiera. Hoy en día, después de 10 años de haber salido de Sofasa, operarios me saludan, amigos me saludan, amigos me ayudan con todo este tema que estamos haciendo de las labores sociales, porque es eso, es que tú lo que siembras, eso vas a recoger en todas las áreas. Entonces, para mí, un presidente lo saludo igual que el que él sirve los tintos. Si le tengo que ayudar al que me sirve los tintos, soy igualito que para el que el presidente. Si voy a una mansión en Llano Grande a atender una familia, soy igualito que cuando me invitan a las casas pobres de los barrios populares. Para mí eso ya pasa de agáchese. ¿Por qué? Por el trabajo que Dios ha hecho en mi corazón, donde te decía, me dejó 2 años sin trabajo para enseñarme que más allá de mis capacidades, yo tenía que depender de él en todas las áreas. Y como les cuento, producto de todo lo que hemos vivido en los últimos 10 años, salieron, no les estoy haciendo publicidad, simplemente si lo quieren seguir se llama Jenny Araque-bajo, es el IG, el Instagram de mi esposa, donde tú vas a ver que esa es una de las cosas maravillosas de parte de Dios, donde en esta pandemia Dios nos colocó un community manager a nuestra disposición, nos cobra muy barato el trabajo que nos hace y les puedo decir que en la época de pandemia hemos invertido más de 10 millones de pesos en videos, en los libros, donde lo único que nosotros le contamos a la gente a través de testimonios sencillos, y mi esposa es muy creativa con eso, lo hace así porque mi esposa es profesora de niños en el Colegio Cumbres y ella es como un niño. Nati, que la conoce y que somos muy buenos amigos, nos conocemos con Nati hace más de 10 años a través de la fundación. Mi esposa es como un niño, mi esposa le dice a Dios, Dios, hoy quiero una hamburguesa y así no tengamos la plata. Se lo dice con toda la naturalidad, porque la palabra de Dios dice eso, seamos como niños. Entonces, Dios nos trae las hamburguesas, porque lo que les decía ahorita, Dios no tiene ningún problema en darte el esposo que anhelas, en darte la casa que tú anhelas, pero Él te la da para que en tu corazón tú veas que Él es un muy buen papá, no para que tú digas, ay, ya tengo una super casa, ya vivo en el poblado, wow, ya soy, wow, ya mi hija está en el mercado. Que estos días, por ejemplo, estábamos reunidos con un montón de papás y yo escuchaba eso. Yo no critico ni juzgo, pero yo digo, es que eso es lo que hay en el corazón de las personas. Y en el corazón de las personas que había en ese momento, escuchábamos en los grupos, porque las generaciones han cambiado mucho. Nosotros teníamos los amigos del barrio, los amigos del colegio. Hoy en día mi hija, por ejemplo, es amiga de casi todo de Medellín, porque por esas redes sociales se conectan que con los niños de Montessori, de Marymount, de aquí, Rara. Ella estudia en el Colegio Cumbre. Ese es otro testimonio. Nosotros no teníamos cómo darle a nuestra hija ese tipo de colegio, pero Dios un día fue el que nos dijo, es que yo no la puse allá por ustedes, yo la puse allá por mí, porque a través de ustedes, siendo Juanita parte de ese colegio, ustedes van a tocar muchas familias de padres, de profesores, de directivas, y eso ha sido. Porque miren, se los cuento rápidamente, no teníamos 800.000 pesos que había que pagar un día para poderla matricular en el preescolar. Y mi esposa me dice, Juan, mañana hay que llevar 800.000 pesos. Y yo me estaba amarrando los guayos para ir a jugar fútbol. Yo le digo, verdad, en mi cuenta hay 5.000, en la suya hay 3.000, ninguno de los dos se pueden sacar, porque usted sabe que se puede sacar a partir de 10.000. Ustedes que son financieras de Bancolombia lo saben mejor que yo. Entonces ella se rasca la cabeza y me dice, no, ¿por qué todo esto que estamos pasando? Si vos eras un ingeniero de Sofasa, te ganabas tanta plata, ¿por qué no le podemos dar a nuestra hija un colegio? Y yo le dije, gorda, esto es lo que nos está tocando vivir. Tenemos dos opciones, o quejarnos o decirle a Dios, bueno, ayúdenos y vamos a seguir aprendiendo. Yo me pongo mis zapatos, me voy a jugar fútbol y a los 15 minutos nos llaman una señora, a mi esposa, y nos dice esa señora, mira, yo le quiero dar a Juanita algo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Cuánto les dije que había que pagar? 800.000 pesos al otro día. Era el último plazo. Y esta señora no se nos va a olvidar, le estábamos ayudando, ellos son dueños de una cadena de almacenes, no voy a decir el nombre porque no hay necesidad. Ella nos dice, y vuelvo y le repito, la única persona que conocía nuestra necesidad era Dios, ni nuestros padres, ni nuestros hermanos, nadie. De hecho, después de que escribimos los dos libros, y yo también escribí otro libro, que ese libro no es finanzas, sino es más o menos como un devocional para que tú eh, todos los días te edifique, que si Nati quiere se lo mando y se lo puede regalar al que quiera, porque mi libro no tiene costo, es un devocional para que tú todos los días te impregnes de Dios. Eh, yo recuerdo que estábamos en medio de esto y ahí está el testimonio escrito en el libro. Esta señora nos llama, sabía Dios solamente nuestra necesidad, y esta mujer saca de una billetera roja que nunca se nos va a olvidar a Jenny y a mí, 800.000 pesos exactos. Entonces mi esposa me dice, Juan, mira, Dios nos está contestando, la niña se va para allá.
La mente te dice, pero es que ese es el primer pago, pero de aquí en adelante son 11 años. La mente te quiere decir eso. Pero nosotros hemos aprendido poco a poco a vivir un día a la vez. Y recuerden cuál es el resumen del Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice, Señor, el pan de cada día tú no lo vas a dar. Nuestra hija ya lleva 9 años en el Colegio Cumbres. ¿Cómo hemos pagado el Colegio Cumbres? No me pregunte. Cada mes pasa. Una de las cosas bonitas que ha pasado, voy hoy a una conferencia, la que les dije al principio de las 3 horas, donde le enseño a un grupo completo de 60 personas en el centro comercial Hollywood, ahí en el Hueco, cómo salir de deudas con ejemplos, muy, muy bacano. Algún día de pronto tendremos la oportunidad, o como les dije ahorita, la puerta está completamente abierta, mi casa es su casa. Hoy en día pues nos toca a través del medio virtual porque no podemos ir a las casas, pero cualquier necesidad, cualquier cosa que quieras profundizar, yo sé que en una hora no lo vamos a poder alcanzar, pero con mucho cariño. Mi teléfono es un teléfono público, el que lo necesiten a ti se lo pueden pedir, con mucho cariño para todos y para todas. Y entonces estoy ahí, doy la conferencia, la señora me dice, Juan, ¿cuánto te debo? Yo le digo, no, no señora, y usted no me tiene que pagar nada. Me dijo, ah, bueno, Juan, yo me fui hace más o menos unos 3 años. De ese día que doy la conferencia al día de hoy, les puedo decir que esa señora casi que cada mes me ha dado lo que necesito para pagar el colegio de mi hija, sin yo pedirle nada, porque ni siquiera le digo, ay señora, venga, este mes ya va a iniciar, usted no me ha consignado. En la vida hago eso. Ella, de una disposición de su corazón, me pone en la cuenta plata sin yo pedirle absolutamente nada. Y yo me pongo a dar y es el balance casi de lo que mi hija necesita. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tratado de buscar el reino de Dios y su justicia y sus principios. ¿Y qué termina diciendo? Eso está en Mateo 6:33. Todo lo demás vendrá ¿por qué? Por añadidura. Entonces, Nati, ¿hasta qué horas tengo? Hasta la 1:30. Nati Gil. O alguien que me diga hasta qué horas tengo tiempo para la conferencia. Juan, hasta la 1:30 más o menos, pero pues dale tranqui. Perfecto. Perdón que este mío no Listo. me quitaba. Tranquila, mi vieja, no hay ningún problema. Entonces, es eso, es que hemos aprendido a aplicar esos principios. Hablar del dar es muy extenso, hablar de la ofrenda es muy extenso, hablar de la siembra y la cosecha es extenso, hablar del diezmo es extenso. Yo solamente me quería enfocar en estos pequeños testimonios que te he ido contando para sembrar algo en tu corazón. Uno, el animarte, que si tú aplicas cada principio, Dios te va a respaldar. Entonces, el primero gran principio que te quiero animar en este día es honra a tu padre y a tu madre. Comienza a preguntarle a Dios, Dios, ¿qué necesita hoy mi papá? ¿Qué necesita mi mamá? Si tu papá y tu mamá no fueron buenos, no importa. Eso ya es competencia de Dios, trabajar con ellos también en su corazón. Tú lo único que tienes que hacer, sin meterme pues en el tema del perdón, que es un tema también muy extenso, pero yo sé que ustedes han venido trabajando el tema de sanación de corazón. El perdón es una decisión, yo decido perdonar y de ahí en adelante le digo a Dios, Dios, ¿cómo puedo honrar a padre y madre? Y honrar a padre y madre no es decirles, mamá, hermosa, no. Es meterte la mano al drill y comenzar a ayudarles financieramente a tus papás. Ayer un amigo me decía, Juan, es increíble, mi hijo lleva un año viviendo conmigo, es piloto y no me da ni siquiera para unos servicios. Y yo le decía a mi amigo Raúl, vos tenés que sentarte con tu papá sin que se cree un conflicto en generarle una necesidad a tu hijo. Porque de una u otra forma también lo que estás propiciando al mantenerlo es que lo estás maldiciendo, porque le estás enseñando conductas incorrectas y tenés que involucrarlo. Entonces, que no tengan que decirte lo que te nazca ayudar a tus papás. Primer gran principio. Cuando hablo de diezmo, vuelvo y les digo, yo lo puedo hablar con tranquilidad porque no les estoy pidiendo nada ni les voy a pedir nada. Pero yo te digo, es un principio donde Dios lo único que te está diciendo es que cuando tú das ese 10%, tú comienzas a ser libre de la avaricia y de la codicia. ¿Qué es la avaricia? Es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas y con un agravante, que no se las quieres compartir a nadie. Tú solamente quieres atesorar. Se cumple a veces ese principio del que es avaro, de que tiene tanto, que pesar de esa persona que es tan pobre, que lo único que tiene es plata. Y la codicia es que yo deseo vehementemente, y la palabra vehemente es que usted hace lo que sea para poseer especialmente riquezas y bienes. Entonces uno tiene que revisar si es codicioso y si es avaro, y si no es generoso, porque la generosidad es un don. Entonces yo le puedo pedir a Dios, Dios, dame ese don de la generosidad. Yo admiro profundamente a mi mamá, a mi esposa, y no es que me admire a mí mismo, porque es algo que Dios lo ha puesto en mi corazón, pero nosotros somos personas que, por ejemplo, si alguien nos dice, ay, tan bonito es usted, y yo no tengo ningún problema en quitármelos y dárselos, porque yo digo, si eso hace feliz a la otra persona, lo voy a hacer. ¿Y qué hace Dios? Cuando yo doy un par de tenis, él por otro lado me da dos. Y no solamente me los da a mí, sino que me los da. Ahorita le estaba contando, estoy súper feliz, me dan otra vez ganas de llorar.
cuando pienso en que ya tengo 20 pares de tenis para darle a mis 32 niños que le estamos ayudando. Eso es ver la fidelidad de Dios, porque Dios dice, dando es como se recibe, el que siembra eso va a cosechar. Y es maravilloso ver a Dios de esa manera tan fiel en cada una de las áreas de nuestras vidas. Entonces, el principio ni siquiera es por el otro, el principio es por ti. Y vuelvo y hago énfasis, las relaciones entre tú y Dios. Si Dios te dice, dale hoy al sacerdote de tu parroquia, dale al sacerdote de tu parroquia. Si Dios te dice, dale al pastor de tu iglesia, ve y dale al pastor de tu iglesia. Si Dios te dice, mira, en la Fundación Aprender, Servir y Vivir tienen que pagar salones, hay personas que se han dedicado tiempo completo a sembrar su tiempo, y Dios te dice, dáselo a Pablo, dáselo a Juan David, dáselo a Mónica, dáselo a Isabel Cristina, a Mariana, al que él te diga, porque yo no tengo nada que ver con ASB, somos muy amigos, pero yo no pertenezco a la fundación. Hazlo y no cuestiones a Dios y simplemente ten la expectativa, como esa expectativa cuando yo le digo a mi hija Juanita, que yo le digo, Juanis, que acaba de llevar un regalo. ¿Usted cree que ella me pregunta, papá, cómo le fue? ¿Qué es lo primero que ella me dice? Papá, ¿qué me trajiste? Y puede ser algo tan sencillo como algo que le trajimos hace 2 días, que es esos, que son esos turrón, se llaman ratones del Astor, le encantan los ratones del Astor de chocolate. Fuimos al Astor de ahí de Viva mi esposa y yo y le colocamos en una notica que amamos papá y mamá. Eso le hizo feliz su corazón. Entonces, si yo la llamo por teléfono y le digo, mi amor, te llevo un regalo, ella lo que me dice es, papá, ¿dónde está mi regalo? Cuando tú le prometes algo a un niño, tú sabes que en su mente lo único que empieza a pasar es que, ¿qué me va a dar mi papá? ¿Qué me va a dar mi papá? Entonces, cuando tú aplicas un principio, tienes esa expectativa, tienes esa fe, porque la fe es de doble vía. Tienes que tener fe para pedir y tienes que tener fe para esperar. Y como tú en tu corazón tienes la paz de que has dado, que has ofrendado, entonces por eso la Biblia dice, es la única parte de las Escrituras, léanlo bien, se los dejo de tarea, donde Dios te dice, más ahora probadme en esto. Si vosotros trayendo vuestros diezmos al alfolí, que el alfolí es el lugar donde tú recibes alimento espiritual, no necesariamente es una iglesia, puede ser una persona la que te edifique espiritualmente, esa persona, tú le puedes dar el diezmo, dice, si vosotros trayendo el diezmo al alfolí, yo no bendeciré vuestra economía hasta que sobre y abunde. La palabra sobreabundar es que te alcanza para ti y para ayudarle a otros. Y termina diciendo, y apartaré de vosotros el devorador, lo que les decía ahorita, todos esos imprevistos. Entonces, mira que te puedo hablar muchas cosas, pero obviamente por el tiempo, esto creo que era lo que Dios había puesto en mi corazón. Pregúntate cuál es el propósito de por qué haces lo que haces, si lo haces porque te toca o porque estás apasionado con lo que haces. Vuelvo y te digo, haz las cosas como para Dios, no para ser vistos por los hombres. Y te quería hablar un poquito del diezmo y de cosas que hemos aplicado como familia, al dar, al ofrendar, al sembrar, diezmo, honra a padre y madre. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Que el día de hoy yo no estoy preocupado que cómo voy a pagar la universidad de Juanita. Eso es problema de Dios. Yo lo que estoy tratando de hacer es vivir un día a la vez. Con lo que Él me da, siempre aparto mi diezmo. Le pregunto a Dios dónde ofrendo, le pregunto a Dios dónde sembrar. Me extiendo a la necesidad de los demás porque no consigo un evangelio sin el prójimo. Y como le digo siempre a la gente, el prójimo es el detonante, también el disparador de tu milagro. Porque si tú te levantas diciéndole a Dios, Dios, hoy tengo que pagar los servicios y no tengo de dónde, y tú tienes, por ejemplo, 20.000 pesos en el bolsillo, y estás por ahí en la calle y ves a un pobre y sentís en tu corazón que Dios te dice, regálale esos 20.000 pesos que tienes en el bolsillo a esa persona. Y tú no lo haces, vas a decir, no, mira, no pude pagar los servicios. Y Dios te dice, pero me oraste en la mañana que querías que te ayudara. Te coloqué al frente del prójimo para que le dieras, te coloco esa intención en tu corazón de que des, pero tú retienes porque sigues siendo codicioso y avaro y temeroso, no lo haces, te perdiste el milagro. Entonces ese es el problema. El milagro está delante de ti, en la honra padre y madre, en dar, en ofrendar, en diezmar y en ser generoso con el prójimo. Escucha esa voz de Dios, Él te habla al corazón. Cuando alguien te dice, cuando tú sientes en el corazón y empiezas a pensar, wow, yo tengo un familiar que le está haciendo falta leche. Vea, perdóneme, usted no está pensando eso por el azar. Esa es la voz de Dios que le está diciendo, vaya y compre leche y llévele a esa familia. Ese es el Espíritu Santo. No me quiero extender más. Tenemos unos pocos minutos. Si alguno tiene alguna pregunta, con mucho cariño, como les decía, estoy para contestarlas. Gracias a Nati. Y vuelvo y les digo, con toda tranquilidad, mi celular es el celular del pueblo. Yo no los voy a invitar a que formen parte de un grupo, no tengo grupos montados, no soy pastor, simplemente soy un hijo de Dios agradecido
un padre de familia agradecido, un esposo, que por lo que Dios ha permitido que nosotros vivamos como familia, nos extendemos a la necesidad. Les dejo sí bacano que sigan a mi esposa, porque sé que lo que ella ha hecho en Instagram y en YouTube les va a edificar demasiado. Son videos muy cortos, ninguno dura más de 5 minutos, donde vas a poder profundizar más en estos principios, porque son ligados a 70 testimonios financieros que hemos visto los últimos años, donde junto con el testimonio está la enseñanza también. Mariana me está haciendo una pregunta. Dale, Mariana. Juan, buenas tardes. Pues primero agradecerte por toda esta información que créeme que es bastante interesante, satisfactoria, me ayuda pues a mí. En este momento estoy aquí con mi hijo escuchando la conferencia y tengo una hermanita también que la puse a escuchar, porque digamos que sí es bueno uno entender todos los milagros que provienen del Señor, ¿cierto? Okay. Y que yo siento que desde hace varios días estoy recibiendo pues mucha información donde yo pueda llorar. Dale, tranquila, que no hay problema, Mariana. Yo siento el llamado de Dios y todas estas, o toda la información que recibo no es por casualidad. Yo sé que Dios está transformando mi vida y está transformando muchas cosas. Y yo intento acercarme pues y a los que tengo más cerca, que es mi hijo, mi hermana, tratar pues como de arrastrarlos conmigo, porque es algo muy Excelente. bonito. Excelente. Entonces te quería pues dar las gracias. Y Okay. tengo como una duda con respecto al diezmo, y es, digamos, si yo del 10% que debo separar para el Señor, como tú lo decías ahorita, si no es como a mi iglesia, sino que yo siento la necesidad de darlo a alguien que lo necesita, como tú lo decías, puede ser el sacerdote, o puede ser mi hermana, o puede ser una amiga. No, el diezmo, niño. el diezmo sí es específicamente para el sostenimiento de todos los que le sirven a Dios. En esa parte es muy claro. Dice, Sí. los diezmos al alfolí, y fue dejado como un principio para el sostenimiento de todos los que le sirven a Dios. Lo otro, que se llama ofrenda, esa sí la puedes hacer a tu hermano, a tu vecino, a tu amigo, pero el diezmo, el 10% no se puede tocar para ayudarle a otras personas que no sean los que le sirven a Dios o el sostenimiento del lugar donde tú te congregas. Ok, listo. Pues esa era mi duda y agradecimiento total. Que No, de con mucho verdad cariño. Juliana nos puede dejar en el chat pues tus datos, la información de tu esposa para seguirla en Instagram. En Instagram sí, me parecería muy chévere. Muchísimas gracias. Con mucho cariño. ¿Alguien más tiene alguna duda? Lo que pasa es que si alguien, yo no logro ver todas las, porque tuve un problema en el computador y me conecté fue el celular, entonces no logro ver como todos los que están conectados. Pero Nati, que de pronto es la moderadora, si ves alguna pregunta, de una. No, por ahora no veo más manitos. Ok. Te pido, Juan, entonces que hagamos una oración, porfa, para terminar. Perfecto, listo. Vale, pues. Bueno, primero, antes de orar, gracias nuevamente a todos por su atención y respeto. Y le pido al Espíritu Santo que tomen lo bueno, desechen lo malo y que lo que les decía, apliquen. Eso fue lo que Jesús dijo, no necesito oidores, sino hacedores. Y ahí es donde la fe comienza a ser desatada a esa dimensión sobrenatural a la que el Papá Dios nos quiere llevar. Señor, te quiero dar gracias en esta tarde por este momento tan maravilloso. Señor, tu palabra dice que uno es el que siembra, otro el que recoge, pero el único que puede dar crecimiento eres tú, Señor, y por eso oro hoy, pidiéndote, Dios, que estas semillas que hoy fueron plantadas y las semillas que han venido siendo plantadas por tus hijos de ASB y por todos los invitados que Nati haya colocado en estas reuniones, comiencen a dar fruto de una manera poderosa. Señor, muéstrales a todo este grupo de mujeres y de hombres lo sencillo, lo práctico, pero lo poderoso que tú eres. Y mi oración, Padre, hoy es que seamos como niños, Señor. Esa es mi oración. Sintiendo tu presencia hermosa y preciosa y maravillosa, que seamos como niños. El niño no cuestiona, el niño recibe de su papá las cosas y se sabe amado y se sabe en seguridad de saber que
su papá tendrá control, porque un niño nunca se despierta a las 3 de la mañana pensando si ya pagaron el colegio, los servicios o si habrá mercado. Se acuesta, así de pronto no haya tenido la mejor comida, de pronto un vaso de agua, pero se acuesta tranquilo y duerme sus 8 horas en tu regazo, Padre. Por eso, Señor, gracias por derramar tu presencia en esta tarde y por bendecir a cada una de las personas que se hayan conectado y a cada una de las personas que tal vez estén escuchando, como en el caso del testimonio de Mariana, que de una sola conexión hay 3 personas escuchando. Bendice cada familia. Y Dios mío, tu palabra dice que tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria y que hoy baje expectativa a cada corazón de que tú sorprenderás cada necesidad, no solamente material de lo que hoy pude hablar, sino también física. Si alguno tiene algún dolor en su cuerpo o tiene alguna enfermedad, colóquese la mano allí donde tenga la enfermedad, porque yo declaro en el nombre poderoso de Jesús desde aquí en Envigado enviando la palabra, porque la palabra cuando es enviada nunca regresa vacía, sino cumple un propósito. Y declaro en tu nombre bendito, en el nombre de Jesús, que todo órgano funciona bien, que es quitadas condiciones de salud. Señor, quita toda endometriosis, dolores de columna, migrañas, ansiedades, depresiones. Tú eres capaz de hacerlo. Siento en el espíritu que hay alguien con un problema de tiroides. Esa tiroides está siendo sanada hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y gracias a Dios porque un diagnóstico solamente es eso. Si alguien tiene un diagnóstico, no se angustie. Un diagnóstico es la forma donde Dios te dice claramente cómo orar. Y hoy declaramos, Señor, que para cualquier diagnóstico tú eres la solución, porque por tus llagas hemos sido sanados. Y gracias, Dios, porque termino diciendo, derrama esa paz que sobrepasa todo entendimiento en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, muchachos y niñas. Un abrazo grande y Nati, gracias por la invitación. Juan, mil gracias a ti y gracias a todas por sacar este espacio también para compartirlo con Dios y aprender más de su palabra. Feliz tarde para todos. Vale, un abrazo. Muchas gracias, feliz tarde. Muchas